Llegamos al capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Y en este capítulo 6, primera Timoteo 6, y primero Dios, espero que terminemos la carta a Timoteo, hermanos. Pues ya será el último capítulo, ¿verdad?, de esta carta. Primera Timoteo capítulo 6, en los versículos del 1 al 10 nos habla de la vida de la iglesia. Y algo que podemos ver en estos versículos es la razón por la cual servimos a Dios, que no es una razón de ganancias económicas. Es decir, aunque la Biblia y aunque ya Timoteo nos habló de que el obrero es digno de su alimento y del cuidado que se debe tener el pastor, y es completamente bíblico y nadie tiene que pensarlo mal. Y yo sé, hermanos, que hay mucha gente gente mala, gente perversa, y lo digo así, que utiliza las cosas de Dios como una forma de ganancia. Y tal vez ustedes han tenido experiencias y han conocido de gente que hace eso, pero puedo decirles de verdad con todo el corazón que no es el caso de nuestra iglesia, que no es el caso de nosotros, ni es el caso de aquella gente que ama la palabra de Dios. Pero que por el otro lado, la Biblia sí enseña que la iglesia debe sostener al pastor. O sea, es algo bíblico, es algo que está completamente de acuerdo con las Escrituras. Y en el pasaje que vamos a estudiar, y hoy solamente vamos a llegar a los primeros 2 versículos, nos habla también, hermanos, de la diferencia de las ganancias temporales contra o versus las ganancias espirituales que son eternas. Es decir, siempre la palabra de Dios nos está ubicando que aunque vivimos en un mundo material y vivimos en un mundo donde trabajamos y necesitamos dinero y compramos y comemos y nos vestimos y no nada más nos vestimos, compramos a lo mejor un teléfono y tenemos una computadora y otras cosas, ciertamente vivimos en un mundo material, pero siempre estamos conscientes de un mundo espiritual. Y esa es la característica del creyente, hermanos. Esa es la característica de los hijos de Dios, que estamos conscientes de que en medio de todo esto material que tenemos, y nuevamente, no estoy, ¿verdad?, criticando si tú compras un carro o si tú tienes un carro y mejoras para otro carro, o aún si tú tienes una guitarra y dices, bueno, quiero cambiar esta guitarra o comprarme otra, o a lo mejor eres músico y tocas otros instrumentos y dices, bueno, quiero tener una batería, una flauta, qué bueno. Pero que dentro de todo esto que vivimos, dentro de todo esto que nosotros hacemos, estamos conscientes, hermanos, de que hay una vida espiritual, que Dios está con nosotros y que todo lo que hacemos tiene consecuencias espirituales. Lo que yo veo, lo que yo hago, siempre va a traer una consecuencia espiritual, y eso es algo que solamente los creyentes estamos conscientes, porque la gente que no es creyente no. La gente que no es creyente, hermanos, para ellos la vida es esto y eso es todo. Bueno, esto es un poco general, pero vamos a los versículos 1 y 2 y vamos a hablar, hermanos, de darle dignidad y respeto a cada hermano. Eso es lo que vamos a ver en los versículos 1 y 2. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 1 y 2, y dice la palabra de Dios así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora, qué bueno que estamos estudiando la Biblia, hermanos, palabra por palabra, versículo por versículo, porque tal vez si no fuera así no entraríamos a temas como estos, a hablar de la esclavitud. O sea, ¿por qué hablan estos versículos de la esclavitud? ¿Estamos de acuerdo con la esclavitud los cristianos? No, por supuesto que no. ¿Queremos tener esclavos o vemos como algo correcto tener esclavos? No. Y sin embargo, hermanos, todos los que estamos aquí, si somos discípulos de Cristo, somos esclavos de Cristo. Hay una paradoja muy interesante en la Biblia, hermanos, porque no estamos de acuerdo en ser esclavos de los hombres, pero sí estamos de acuerdo como hijos de Dios en el ser esclavos de Dios. Eso es algo muy interesante. Ahora, vamos a hablar un poquito de esclavitud.
Había, hermanos, se estima en el Imperio Romano, fíjense, en el apogeo del Imperio Romano, se estima que había 60 millones de esclavos. Ahora, los esclavos, hermanos, si se llegaban a escapar, una vez que un esclavo se llegaba a escapar, porque obviamente, ¿quién quiere ser esclavo? Bueno, yo sí quiero ser esclavo de Dios, pero no de los hombres. Los hombres son muy crueles y son muy volubles y son muy perversos. Yo no quiero ser esclavo de ningún hombre. Si se llegaba a escapar, lo ejecutaban, lo mataban. Ahora, si ese esclavo era un esclavo muy valioso, porque tal vez era muy trabajador, era muy fuerte, se le marcaba con una F en la frente. F en latín o en romano, sí, era la palabra, el símbolo de la palabra fugitivus, que significa fugitivo. Fugitivus en latín o en romano, el significado es fugitivo. Y con esa marca, este hombre estaba ya con un estigma. Vamos a decir que una vez que esta persona quedaba marcada con esa F, en cualquier momento, si alguien sospechaba que se había vuelto a escapar o lo veía no como un esclavo, podía matarlo. Era como un estigma que tenía la persona. Había una ley romana que estipulaba que si un amo era muerto, era asesinado, todos los esclavos podían ser interrogados, pero al mismo tiempo todos los esclavos podían matarlos, sencillamente porque el amo había sido asesinado. Ahora, ¿por qué, hermanos, no dice el Nuevo Testamento nada acerca de que los esclavos se deberían de rebelar? Podemos nosotros pensar qué oportunidad tenía Pablo al escribir la carta a Timoteo o las demás cartas para decirle a la gente, ¿saben qué? Que no haya esclavitud y además están mal en tener esclavos. ¿Por qué no nos dice eso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento? Porque si esto hubiera sucedido, hermanos, hubiera animado a que hubiera una rebelión. Algo que quiero que pensemos nosotros es que si esto hubiera enseñado Pablo, si Pablo en algún momento se hubiera opuesto abiertamente a las costumbres de su tiempo y decirles, ¿saben qué? Tenemos que abolir la esclavitud, hubiera provocado probablemente una rebelión, hubiera provocado probablemente una guerra civil, hubiera provocado por las leyes que había un asesinato en masa. Porque en el momento que un amo se viera obligado a dejar sus esclavos, ¿qué hubiera hecho? Hubiera matado a todos los esclavos y hubiera matado a todas las familias. Algo que quiero que entendamos, hermanos, es que la palabra de Dios, hermanos, cambia la vida de la gente, pero la palabra de Dios también ha hecho cambios en la sociedad y muchos de estos cambios han tenido que ser hechos de una forma paulatina. Tenemos que entender que un mundo sin Cristo, hermanos, no puede hacer cambios radicales, porque el mundo lo ha tratado de hacer, pero no lo ha logrado. ¿De qué estoy hablando? ¿Sigue hoy en día un problema de racismo en el mundo, hermanos? Díganme si sí o no. Sí. No lo vemos todos los días. Bueno, tal vez siempre ponemos nuestros ojos en Estados Unidos, ¿no? Por los morenitos o afroamericanos que matan, pero les voy a decir una realidad. México también es racista. A lo mejor no en ese grado, pero también es racista, también es clasista. Cuando alguien dice, ahí va ese negro, ¿no? O sea, no vemos mucha gente negra nosotros, pero cuando alguien dice, mira, estaba un negro, o sea, ya estás señalando a alguien por su color. Hay clasismo. ¿Cuánta gente les llama a la gente que vende en la calle Marías, no? O sea, ¿realmente se llama María a esa señora? ¿Sabes tú que se llama María? Pero les llaman las Marías. El indito. Ay, es que andaba un indito ahí con su burrito, ¿no? Pensando en el tío Gamboín ahorita, ¿no? Andaba ahí el indito. Y las expresiones que la gente utiliza o que hemos utilizado nosotros, hermanos, son expresiones de clasismo, son expresiones de racismo. Hay malinchismo, ¿no es verdad? ¿Qué significa esto? Pues que todo lo que es de otra parte es mejor que lo que está hecho en México. Y les voy a decir una cosa,
de veras que lo hecho en México está bien hecho. Hay muchas cosas que yo puedo decir con orgullo son mexicanas y están muy bien hechas. Pero pensamos que si viene de Estados Unidos, si viene de Alemania, es mejor. Bueno, creo que lo único que no decimos que está mejor hecho es lo que viene de China, ¿no? Eso sí, decimos que es desechable. Pero sigue existiendo, hermanos, este tipo de situaciones en la sociedad, que el único que realmente lo puede cambiar es Jesucristo. Yo puedo decir que la abolición de la esclavitud, hermanos, es un ejemplo histórico de cómo la Biblia ha influenciado en la gente, en los creyentes y en la sociedad. En la Biblia nos habla, por ejemplo, de que se debería de amar al prójimo. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando dice que debes de amar a tu prójimo, es la palabra reia. Y esta palabra reia significa al que ves, al que está cercano, sin importar su color, sin importar su raza, sin importar su condición social o su economía. Esa es la idea de la palabra. Y luego en Mateo 5:44, el Señor Jesucristo todavía va más allá. Y en el versículo 43 Jesús dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dice: pero yo les digo una cosa, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La palabra de Dios todavía va más allá. No solamente está diciendo el Señor Jesucristo, ama a aquella persona que es distinta, tiene un color diferente al tuyo, ama a aquella persona que tú ves, no importa de dónde venga, no importa que hable otro idioma, no importa que su condición social sea una condición tal vez o económica más baja que la tuya, no importa si su condición es más alta que la tuya, debes de amarlo. No solamente dice eso el Señor dice, debes de amar a tu enemigo. ¿Se dan cuenta de cuán elevado es el estándar que el Señor nos pone? Porque una cosa es que digamos, bueno, amo a una persona, a lo mejor no lo conozco y a lo mejor no me es muy agradable, ¿verdad? Sus rasgos físicos, porque a lo mejor tiene los ojos rasgados, ya habla otro idioma y no le entiendo. Pero otra cosa es que tú ames a alguien que es tu enemigo y que dices, esa persona me trata mal, me hace mal, nada más de que lo veo y hasta me duele el estómago porque ya sé que me va a empezar a decir de cosas. Pero la Biblia dice, nuestro Señor dice que nosotros debemos de amar. Estas enseñanzas, hermanos, voy a dejar aquí, hacen mella e hicieron mella en la vida del creyente, pero en la vida también de la sociedad. Y aunque no hay un mandamiento en las cartas, en el Nuevo Testamento, en contra de la esclavitud, hay un ejemplo muy bonito que vamos a ver la semana entrante de cómo Pablo defendió a un esclavo que se llamaba Onésimo, y lo defendió. Y es donde nosotros podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios tiene un impacto también social. Pero bueno, tengo que dejar aquí, vamos a hacer una pausa también para los hermanos que están siguiéndonos en internet.